Muy buenas tardes. Vamos a empezar esta sesión 6, crisis de paradigma y post-neoliberalismo. Para esta sesión contamos con tres espléndidas expositoras, investigadoras de diferentes centros de investigación y docencia. Empezaremos con la primera participación de Antonina Ivanova. Ella es doctora en Economía por la UNAM y maestra en Periodismo Económico por la Universidad de Economía Internacional de Sofía, Bulgaria, y por el Instituto de Integración Europea de Bruselas, Bélgica. Postdoctorado en Estudios de la Paz en la Universidad Bradford, Inglaterra. Actualmente es profesora e investigadora en el Departamento de Economía de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Desde el 2002 ocupa el cargo de coordinadora del Centro de Estudios APEC en la misma universidad. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Fue autora principal del capítulo Políticas, Instrumentos y Acuerdos para la Mitigación del Cambio Climático, en su cuarto informe del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático de la ONU, galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 2007. Es autora de diversas publicaciones en el ámbito nacional e internacional sobre la relación entre el libre comercio, turismo y medio ambiente, así como cambio climático y desarrollo sustentable. Escuchemos, pues, la ponencia de la doctora Ivanova. Buenos días todavía, parece, a todos. Gracias a los organizadores del evento por haberme invitado a participar en este coloquio tan importante sobre los nuevos paradigmas de desarrollo. Yo voy a hablar hoy en día sobre un nuevo paradigma que toma en cuenta también el medio ambiente, que nos presenta también la finidad de los recursos naturales en que se basa nuestro desarrollo económico. En primer lugar, voy a pararme muy en breve sobre la crisis multidimensional. Voy a hablar por qué es importante la sustentabilidad. En tercer lugar, trataré de relacionar crecimiento, desarrollo y bienestar. Y en cuarto punto, voy a poner más bien a discusión algunas alternativas que nos presenta para nuestro modo de desarrollo la economía ecológica y la economía verde. La crisis multidimensional que vivimos hoy en día está muy lejos de centrarse solamente en la crisis financiera y económica que vivimos desde el año 2008. Esta crisis financiera y económica vino a exacerbar una crisis multidimensional, inclusive podemos decir una crisis civilizatoria, que ya vivimos desde 100 años, puede decirse, se está agudizando esta crisis. Se está representando no solamente, como dijimos, en la crisis económica, sino con la profunda crisis social, crisis cultural que se está provocando en esta etapa de la globalización, de pérdida de algunos valores, exacerbación de otros valores como el individualismo y afán al lucro. La crisis política también, que se está viendo en la imposibilidad de los Estados-nación de lidiar con ciertos problemas, como el problema de la crisis últimamente, y también la disminución de sus poderes para lidiar con varios asuntos que ya por la gran globalización que estamos viviendo, se están saliendo de su competencia, como por ejemplo los flujos de finanzas a nivel internacional o varios problemas ambientales, como el calentamiento global y el cambio climático. ¿Por qué es importante la sustentabilidad? En esta pirámide podemos ver la superestructura de la civilización humana. Vamos a ver, en primer lugar, es el medio ambiente, que es la base sobre la que construimos nuestra civilización humana desde tiempos remotos y la que hemos empezado a tratar de una manera devastante desde los inicios de la revolución industrial. En este ambiente es la base que nos da las materias primas, donde construimos nuestra economía, nuestras relaciones económicas.
Y la economía también nos está dando el sustento y la estabilidad a la sociedad en la que vivimos. Aquí vemos una clara dependencia desde abajo. Cada nivel depende de la estabilidad del nivel anterior. Y si vemos desde arriba para abajo la dependencia, aquí sí vemos una adversidad, que cada nivel puede afectar al anterior si no se desarrolla de una manera sustentable, de una manera bien planeada y de una manera de un aprovechamiento óptimo y sustentable de los recursos escasos de nuestro medio ambiente, de lo que parece que se ha olvidado la mayoría de los economistas. ¿Por qué se producen los problemas ambientales? Por la sobreexplotación de los recursos naturales, el agua, el aire, los bosques, los minerales, la tierra. Los recursos, la gran parte son finitos. El agua dulce ya está escaseando en la mayor parte del planeta, ante todo en los países en vías de desarrollo, que ocupan los espacios del Ecuador y entre los trópicos. Se dice que si la guerra del siglo pasado y este siglo se lleva a cabo por el petróleo, ya en el próximo siglo las mayores guerras se llevarán a cabo por el agua. También la elaboración de productos, sus procesos contaminantes. En este sentido, nosotros estamos destruyendo la ley de entropía, a diferencia de los sistemas naturales como lo especifica Fritjof Capra o como lo da Herman Daly. Nosotros generamos una cantidad muy grande de desechos sólidos, líquidos y los gases, entre cuales los famosos gases de efecto invernadero, que llevan a varios problemas ambientales. Por otro lado, tenemos el crecimiento urbano y la modificación de los hábitats y destrucción de los ecosistemas. El crecimiento económico a nivel global en los últimos 50 años ha acelerado el deterioro ambiental. Entre 81 y 2005, como nos muestra este gráfico, el Producto Interno Bruto global creció más de 2 veces, pero 60% de los ecosistemas en el mundo fueron degradados o explotados de manera insustentable. En el último informe de biodiversidad también se dice que en los últimos 30 años se extinguieron más especies en el globo terrestre que en los 200 años pasados. En el gráfico que ven es el gráfico de la huella ecológica y de capacidad de sostener de la planeta nuestras actividades, o sea, la biocapacidad del planeta. Y vemos que ya desde hace 50 años hemos sobrepasado la huella ecológica, ya producimos mucho más residuos de lo que la Tierra puede asimilar. Aquí muy en breve vamos a ver por qué los servicios ecosistémicos afectan los principales constituyentes del bienestar humano, como son la seguridad, la salud, la convivencia en las comunidades, la misma conservación de las comunidades que viven y quieren seguir viviendo en las condiciones cercanas a la naturaleza y conservar sus actividades tradicionales, y también la libertad para elegir o libertad de realizar las acciones que uno desea, según los principales elementos del bienestar humano, de los que habla Amartya Sen, de lo que habla Martha Nussbaum y otros autores. Bien, en este sentido, vemos que todas las actividades de provisionar alimentos, agua, combustibles, todas las regulaciones de los aspectos climáticos del agua y los aspectos culturales también, empezando del aspecto paisajístico, aspecto de tradiciones, etcétera, se están de cerca relacionados con los biosistemas.
¿Qué es el desarrollo sustentable? Fue especificado por primera vez en el informe Brundtland o Nuestro Futuro Común. Dice que es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades. Y de una vez voy a mencionar que en 1988 la Asamblea General de las Naciones Unidas también elevó el clima como un bien de la humanidad que tenemos que conservar para las futuras generaciones. Queda un poco abierto cuáles son las necesidades de las futuras generaciones, cómo los vamos a satisfacer, etcétera. Entonces, es un concepto que tiene que ser en continua construcción y en continua especificación de sus elementos. En este gráfico vemos los tres pilares principales del desarrollo sustentable: el pilar económico, el pilar ambiental y el pilar social. En el pilar económico necesitamos sin duda un crecimiento, pero un crecimiento estable y eficiente. No necesitamos un crecimiento sin límite, lo que no nos lo permite la misma biocapacidad del planeta. Entonces, en este sentido, tenemos que tener nuestras reservas en cuanto al modo de crecimiento o del desarrollo que queremos. El pilar ambiental nos está llevando a pensar sobre el medio ambiente, sobre la resiliencia, capacidad de soportar los impactos externos de los elementos del ambiente y también en este pilar, como en el otro, tenemos que tener la precaución. En el primero, no entrar en el desarrollismo, no querer un crecimiento sin límite, no equiparar el desarrollo o el bienestar únicamente con el incremento de recursos materiales. Y en el caso del ambientalismo, no tenemos que entrar en el extremo del conservacionismo, no queremos conservar la naturaleza por sí misma sin que nos importe qué pasa con las comunidades que viven en estos lugares. Y en cuanto al pilar social, aquí tenemos algo muy importante que, en primer lugar, las comunidades tienen que participar en los ingresos generados, esto está bien, pero de ninguna manera tenemos que quedarlos a verlos como unos agentes pasivos. Tienen que ser unos agentes activos del desarrollo, participar en la toma de decisiones y ser involucrados en los patrones de desarrollo que se van a dar en las comunidades donde ellos habitan. O sea, aunque vivimos en un ambiente global, tenemos que pensar localmente, tomando en cuenta los deseos y los sentires de las poblaciones que viven en estos lugares y su concepto sobre el bienestar. Entonces, la equidad la tenemos en un sentido horizontal en el momento actual, entre diferentes grupos de poblaciones, diferentes países, y en el elemento vertical, que sería pensando en las futuras generaciones para proporcionar las mismas beneficios a los que nosotros podemos tener acceso hasta mayores. Entonces, desde el punto de vista económico, es necesario generar bienes y servicios con el mínimo o nulo daño al ambiente, ¿no? Que permita reducir la quema de combustibles fósiles, que llevan a la principal emisión de gases de efecto invernadero, y promover el uso de productos que son generados con tecnología verde, que no se contamine el ambiente. Fomentar reuso, reciclaje de materiales, buscar la eficiencia en el uso de agua, energía, promover las energías renovables, etcétera. Hay muchas reflexiones transdisciplinarias sobre este aspecto. En cuanto a la filosofía, nos plantea replantear valores de pensar y actuar. Esto es muy importante porque el paradigma que traemos en la cabeza desde el desarrollo de la revolución industrial es que el bienestar se equipara con más bienes materiales que podamos adquirir, o que el desarrollo, el bienestar de los países se equipara con más y más crecimiento, sin que nos importa qué pasa con los recursos naturales, sin que nos importa que el petróleo es un bien finito, que ya pronto va a llegar su tipping point, se va a empezar a acabar y tenemos que prevenirlos por todo eso. La sociología también nos dice replantear organización social,
tener acciones colectivas como las redes sociales, etcétera, la ecología política, la etnoecología nos dice revalorar los saberes tradicionales de la diversidad cultural. Eso está muy relacionado con lo que dije, tomar en cuenta el sentir de las poblaciones y sus conocimientos tradicionales que inclusive nos ayudan en implementar algunas acciones de adaptación hacia los impactos del cambio climático. Y la economía ecológica nos plantea nuevas vías para satisfacer las necesidades de la población mundial. Bien, ¿qué nos plantea la economía ecológica? Los principales representantes de la cual son Germán Daly y Nicolás Georgescu-Roegen. Tener prosperidad sin crecimiento o desarrollo sin crecimiento. No hablo aquí de crecimiento cero, que sería una idea muy difícil de elevar en este momento, pero no aspirar a ritmos de crecimiento muy altos e inclusive tener un decrecimiento cuando nuestra economía se empieza a sobrecalentar. Hasta ahora se habló muchas veces que estamos en una economía de ciclos. Los ciclos se provocan del sobrecalentamiento y sobre las burbujas especulativas o de bienes inmobiliarios, etcétera. Entonces, un crecimiento controlado y moderado nos permitiría evitar estos ciclos. Crecer es producir más de las mismas cosas. Desarrollarse es producir la misma cantidad de cosas de mejor calidad, empero los bajos ritmos de crecimiento en este sentido significan hacer más variedad de las cosas, promover más servicios, incluyendo los servicios ecosistémicos, y con eso no afectar de ninguna manera el bienestar de las personas o la creación de los empleos. Aquí, por ejemplo, hay algunos pensamientos al respecto. Es una reducción equitativa en la escala de producción y consumo que incremente el bienestar humano y mejore las condiciones ecológicas a nivel local y global en corto y largo plazo. O vivir mejor con sencillez es uno de los principios del decrecimiento. Cuando un río se sale del cauce de sus límites, es deseable que decrezca. Es lo que hace nuestra economía en el modelo que estamos siguiendo. Sí, y claro que sabemos que nuestra sociedad consume mucho más de lo que necesitamos. Entonces, hablamos de un decrecimiento material que puede ser desarrollo y puede y tiene que convertirse en un crecimiento relacional, convivencial, experiencial y llevar a una mejor salud, en un mejor bienestar material, a más tiempo libre para las personas que pueden dedicarlo a actividades que sí a ellos les gusta realizar y a una mejor felicidad, en fin. Ya dijimos que se han sobrepasado los límites de nuestro planeta, entonces pretendemos salir de un modelo económico que nos hace dependientes, redefinir la idea de riqueza, entendiéndola no solo como bienes materiales, sino como satisfacción moral, intelectual, estética o un empleo creativo del ocio. En este sentido quiero referirme a un concepto que creo que mañana se va a hablar más sobre pero es el concepto de buen vivir, que tiene sus orígenes precisamente en Ecuador y en Bolivia. Ya está inclusive incluido en sus constituciones. Las constituciones se reconocen la naturaleza como un agente jurídico que tiene que tener sus derechos como las personas y es una alternativa a la idea occidental de bienestar, posesión de bienes materiales, estar en constante competencia y fomentar el individualismo, ¿no? Aquí el buen vivir nos está fomentando valores como conocimiento local, está basado en los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas de esos países, pero hemos visto que mismos valores existen, por ejemplo, entre las poblaciones de los países asiáticos. Existen también aquí en México, en algunas comunidades, tenemos ejemplos de esto. Entonces, son como unos principios alternos que no son precisamente el principios en lo que se ha basado el desarrollo en los últimos 100 años, pero que sí están intrínsecas al ser humano
desde que éste se está desarrollando como ser humano. Los principios de cooperar con sus semejantes, reconocimiento social y cultural, reconocer la naturaleza, reconocerse tu ser humano como parte de la naturaleza, no como su amo y señor que la puede degradar para su propio beneficio y luego a ver dónde queda él porque se sostiene sobre la naturaleza, ¿no? Entonces, más o menos, en este sentido queremos ver cómo sería el cambio de paradigma de bienestar para cambiar los padrones de desarrollo, los padrones de producción, que me abstendré ponerle algún ismo, ¿no? Puede ser postindustrial, puede ser como sea, ¿no? Pero el paradigma tiene que cambiar para poder hacer sustentable nuestra sobrevivencia. Entonces, aquí tenemos el bienestar, que nos está englobando todos los elementos que ya dije, que sobresale en mucho más de solamente lo material. Y entonces nos preguntaríamos, ¿debería la economía priorizar el crecimiento del Producto Interno Bruto o el bienestar de la población? Los momentos de crisis dicen que son los momentos oportunos de cambiar los paradigmas. En China, crisis tiene el significado, el kanji tiene el significado no solo de crisis, sino también de oportunidad. Es el momento perfecto que podemos proporcionar cambios de paradigma. Se ve la necesidad de cambiar, por ejemplo, los combustibles fósiles. Los mismos países árabes, los Emiratos son los primeros a nivel mundial de apostar a las energías renovables. Los Estados Unidos, que descubrieron yacimientos de petróleo en los últimos años, también Obama invirtió $900 mil millones en energías renovables en su administración, por lo que inclusive lo critica Romney, pero es una previsión muy grande. Fue uno de los jeques árabes, Saki Samani, que dijo: la era de las piedras se acabó no porque se acabaron las piedras. Nosotros tenemos que salirnos de la era de los combustibles fósiles antes de esperar que ellos se acaben. Nos salimos de la era de piedras porque progresó la ciencia y tecnología. Lo mismo tenemos que hacer ahora. México está en cuarto lugar a nivel mundial por posibilidad de desarrollar energías alternativas y ante todo la energía solar. El desierto de Sonora está en segundo lugar después del desierto de Sahara a nivel mundial para implementar energía solar. Entonces, aquí hablamos de disminución del consumo, de materialización de la economía, no estar tan enfocados a producir bienes materiales, sino la ciencia y tecnología produce algunas ramas que no han existido. El capital humano es el más importante, como el Internet, etcétera. Luego, fomentar el desarrollo de nuevos servicios, muy importantes entre ellos los servicios ecosistémicos. Si las personas tienen la información y los instrumentos para avanzar hacia la sustentabilidad, muchos lo harán. Y para los políticos, una economía de alto crecimiento en crisis es mucho más dañina que una economía exitosa de bajo crecimiento, ¿no? Y esto es porque con todas las teorías en los foros internacionales y como resultado de nuestras investigaciones siempre tenemos que convencer a los políticos, porque al fin lo que hablemos los académicos y se queda sobre la mesa no sirve de mucho, hay que convencerlos para que implementen las cosas. Entonces es importante también tomarlos en cuenta. Y aquí tenemos el desarrollo sustentable e incluyente, que los países industrializados pueden desarrollar vías de desligar el desarrollo económico del uso extenuante de los recursos. A los países de bajo ingreso hay que proporcionarle vías para combatir la pobreza sin provocar el uso insustentable de los recursos. Para esto existen muchos fondos de ayuda, fondos verdes, de lo que se habló, y los que de hecho se están amarrando ahora por los emergentes y por los en desarrollo para implementar políticas ambientales de adaptación y mitigación. Y las economías emergentes se dice que tienen un muy alto potencial de implementar de una vez las economías verdes, las tecnologías más avanzadas, por lo que inclusive podrían ganarle una ventaja. Ya los analistas de los países desarrollados se están preocupando que los países emergentes podrían salir más competitivos implementando las tecnologías más avanzadas y que protegen el medio ambiente al mismo tiempo que ellos mismos, que tienen que desmantelar unas
estructuras muy atrasadas. Aquí solamente algunos empleos verdes. Aquí tienen una página web de los empleos verdes de Green Economy de UNEP, donde pueden ver que en los últimos 2 años se han creado todos estos empleos para reformar la infraestructura de edificios, hacerla sustentable, el sistema de transporte, la agricultura orgánica, que además de ser amigable con el medio ambiente, crea muchos empleos y no es tan perjudicial tanto para el suelo como para el aire como la agricultura tradicional. Esto es más o menos gráficamente dicho. Por lo pronto el desarrollo humano se relaciona con una mayor emisión de gases de efecto invernadero, mayor industrialización. Sin embargo, tenemos ejemplos que con una tecnología más avanzada podemos acercarnos a los niveles de desarrollo humano alto. Hablo de desarrollo humano, no solo desarrollo, no solo lo económico, sino general, que los emergentes lo pueden hacer con el salto de sapo, que ven en el gráfico abajo, pero los avanzados tendrán que desmantelar varias infraestructuras por eso y bajarse a este nivel ecológicamente sustentable sin dañar su nivel de vida. Estos son los componentes que está la arquitectura internacional, iniciativas de política nacional, que son varios. Aquí hay que mencionar mucho las transferencias de la tecnología y muchos fomentos fiscales que están incluidos en los fondos verdes a nivel internacional, que se van a los edificios, a los transportes, a las energías renovables y los recursos escasos como agricultura y el agua. Es posible cambiar el paradigma de desarrollo. En momentos de crisis, como dije, es más fácil cambiar el paradigma de desarrollo. Entonces deberíamos de preguntarnos, ¿es la recesión actual suficientemente fuerte para que tomemos medidas? ¿O necesitamos esperar un desastre mucho mayor? Entonces, vemos como los problemas, inclusivemente ambientales, están tan relacionados con los económicos. Ahorita en las primeras planas de los periódicos y en las noticias dice que el huracán Sandy y sus daños puede costarle la presidencia a Obama, ¿no? Como le costó la presidencia de Bush la Katrina, ¿no? Entonces, pueden ocurrir varias cosas que nos muestren la insustentabilidad de nuestro modelo de desarrollo, tanto desde el punto de vista ambiental como desde el punto de vista económico, social, multidimensional, en fin. Entonces, ¿por qué no tomar medidas al tiempo para no visualizarnos en un rato como especie humana voluntariamente extinguida? Muchas gracias. Le agradecemos a la doctora Ivanova y ahora escucharemos a la doctora Alicia Pollana. Ella es doctora en Economía por la Universidad de Oxford, Inglaterra, licenciada y maestra en la Escuela por la Universidad Carolingia de República Checa. Actualmente se desempeña como profesora e investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, sede en México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha impartido conferencias magistrales en México, Suiza y Estados Unidos. Además de numerosas ponencias en congresos y seminarios internacionales, es autora de numerosos artículos en revistas nacionales e internacionales, de libros y colaboraciones en materiales impresos publicados en México y en el extranjero. Sus temas de interés abarcan el crecimiento económico y el empleo, el mercado informal y las relaciones comerciales entre América Latina y Estados Unidos. Escuchemos a la doctora Pollana. Sí. Muchas gracias. Yo quiero extender un agradecimiento muy especial a la directora del Instituto de Investigaciones Económicas y a mi querida amiga Alicia, y felicitarla por este esfuerzo, no solo de dirigir la revista, que lo hace maravillosamente bien, sino organizar y convocarnos a todos a reflexionar sobre qué está pasando con el modelo de desarrollo y si es posible cambiar el paradigma. Me es muy difícil agregar algo después de la excelente presentación de la doctora Ivanovna. Yo me voy a concentrar básicamente en algunos aspectos que tienen relación con lo que se ha estado hablando acá, pero que yo voy a hacer énfasis en que la crisis, así como es sistémica y es multifacética, viene precedida
por la crisis de la ciencia económica. No es una crisis de las economías en un modelo económico que funcionaba bien, sino es la crisis de la economía porque las bases teóricas que sustentaron el modelo en los últimos más de 30 años eran fallidas, no eran sustentables y además eran, yo creo que, hasta cierto punto irracionales. Y eso ha creado este nuevo sistema que está, no creo yo todavía colapsando, pero sí está muy en crítico estado. Lo dijo Greenspan cuando en el año 2007 lo invitaron o lo llamaron del Congreso de Estados Unidos a que explicara la crisis. ¿Por qué la crisis? Él estaba descompuesto y dijo textualmente: el edificio intelectual o las bases intelectuales sobre las cuales se construyó el edificio económico que ha regido el mundo en los últimos 30 años colapsó. Él estaba diciendo más o menos que sus políticas y las teorías que sustentaron las políticas habían colapsado. Si eso lo dijo él, en ese momento todos creímos que esas bases teóricas, conceptuales que guiaron la política económica en los últimos 30 años estaban derrotadas y que las grandes reformas vendrían. Hoy vemos que eso no era tan fácil. Y para contestar la pregunta de mi predecesora, las crisis crean los espacios para cambiar los sistemas. Pueden ser de renovación, siempre y cuando sean tan fuertes que desacrediten, como dicen varios politólogos. Yo no soy politóloga y me muevo con temor en esas áreas. Hay lo que se llama la teoría en la política también de la guerra de attrition, la guerra de extinción, de hostigamiento, hasta el momento en que el enemigo está ya totalmente desacreditado y sin fuerzas, es posible cambiar. En este momento todavía el capitalismo financiero, que fue creado con todas estas reformas y con toda esta liberalización de los mercados, sigue siendo muy poderoso y todavía las medidas para modificarlo y crear los nuevos sistemas son muy débiles. La crisis de la economía es una crisis vieja, de la economía como ciencia social. Ya a finales de los años 80, la Asociación Americana de Economistas convocó a una gran comisión, a un comité conformado por muchos premios Nobel. Entre ellos estaba Friedman y había gente más ortodoxa, menos ortodoxa, etcétera, para que estudiara qué se estaba enseñando en las facultades de economía y en las escuelas de posgrado en Estados Unidos y qué tipo de economistas estaban formando. Ellos concluyeron, allí pueden leerlo ustedes pueden leerlo ustedes aquí en el Journal of Economic Literature. Concluyeron diciendo que la economía había devenido en una fracción de las matemáticas aplicadas, que se estaban generando economistas que eran idiotas ilustrados, que sabían mucho de modelos económicos, pero no tenían idea de economía, de modelos macroeconómicos. No leían historia, no leían los clásicos, ninguno sabía qué había escrito Smith. Esas eran las bases, digamos, y vinieron muchos físicos, arquitectos, ingenieros a graduarse como economistas de posgrado, pero no estudiaron economía. Ese es el primer problema. Pero esto viene, digamos, las bases son que a partir de Ricardo, la economía se basa en metáforas de la física. Todo esto del equilibrio, del mercado perfecto, de la sociedad o del mercado que se autorregula y que está en perfecto equilibrio. Y que si hay un cataclismo, como el que vemos ahora, o como los tsunamis, etcétera, ella vuelve como la naturaleza al equilibrio perfecto siempre y cuando no haya manos que disturben esa situación, ¿verdad? El mercado es el gran regulador. Y en los años 70
la macroeconomía se asimila a la microeconomía y se considera que el estudio de los agentes individuales, del comportamiento de agentes perfectamente racionales, perfectamente informados, sirve para resolver los problemas de los ciclos económicos, del desempleo, etc. Esas son las bases que dieron al traste con esto. Los economistas entonces, armados de largas series de tiempo que antes no existían, estoy hablando los años 60, etcétera, para todos los países, para 1000 variables, buscaban una ley económica, una ley del comportamiento de la sociedad en lo económico, como la física, que lo explicara todo. ¿Qué es el CERN? El CERN ese es el Centro de Investigación en Energía Nuclear que está buscando las partículas. La partícula es algo, una milésima parte del núcleo y del átomo que va a explicar la vida, cómo se gestó la vida. Esa misma ley quieren los economistas neoclásicos encontrarla y explicar todo el comportamiento de las sociedades en todo el mundo, en todos los momentos y en toda la historia. Eso no es posible. Pero la única que se acerca a ella, lógicamente, es la teoría que se basa en la información completa, la racionalidad del actor económico y la eficiencia del mercado. Es decir, que niega y que supone los rendimientos decrecientes, niega las economías de escala y los rendimientos crecientes, porque las economías de escala y los rendimientos crecientes anularían la competencia. Y si se anula la competencia, entonces se anulan y se niegan los efectos democratizantes del mercado. Y el individualismo y como el gestor de la riqueza general. Entonces, algunos autores decían que para pasar, y este es Schumpeter, que para pasar, que la economía, para pasar del área o del reino de la historia y del cuento, debería comportarse como una ciencia física, las ciencias ergoródicas. Es decir, que todos los hechos están predeterminados, que no es necesario tener en consideración los orígenes de los fenómenos, como en la naturaleza, ¿verdad? Y que los efectos son los mismos. Los economistas solo tenían que descubrir y predecir esos efectos ya predeterminados. Y dice Stigler que los economistas entonces adoptaron las técnicas del clocher, dice, son las técnicas del vendedor de específicos o del predicador, que más que descubrir la esencia de los hechos, la esencia real de la economía y cómo se comporta el ser humano en lo económico, que ante todo es ser humano, se dedicó a convencer, por su deseo también de llegar al poder. Y esa mezcla de economía y poder puede ser fatal. Entonces se dedicó a convencer mediante, y estoy citando a Stigler en su conferencia de aceptación del Premio Nobel de Economía, repeticiones, afirmaciones exageradas, énfasis desproporcionados para convencer de que sus teorías o sus principios o sus propuestas son las únicas racionales y que no hay otras opciones. Entonces, los paradigmas rotos dentro de la economía son precisamente aquellos supuestos económicos que llevaron a la crisis, que es la homologación de la macroeconomía a la microeconomía, desechando lo que no se podía explicar. También otro paradigma que creí yo que estaba roto, pero todavía sobrevive, es que la economía es ciencia exacta. No es ciencia exacta, no tiene la capacidad de predecir como la física. Por más que se hagan ensayos en laboratorios, digamos, los microproyectos, luego si se los quiere universalizar, no sirven. Las ciencias exactas predicen y hacen experimentos que son reproducibles. También es un paradigma roto que debemos discutir, que
que las políticas basadas en la economía neoclásica, basadas en esa economía, son neutras políticamente. Ninguna, digamos, si la ciencia económica no es neutra política y socialmente, las políticas económicas son menos neutras. Y de allí que el economista que entra al ejercicio al sector público deja de ser el científico que pretende ser y forma parte del instrumental de políticas para defender el statu quo. Yo sé que esto es muy duro, pero yo estoy perfectamente convencida de que eso es así y lo podemos discutir. El economista tecnócrata no es el portador de un saber científico a la física, es portador de un conocimiento que es de la sociedad. Y lo que él vaya a producir o a recomendar como políticas llegan a ser obligatorias y afectan la distribución del ingreso, es decir, afectan el estatus de cada persona. Como decía la doctora Ivanovna, el bienestar, las posibilidades, su seguridad, su estabilidad. Vean nomás la reforma laboral, o vean las reformas los programas de austeridad en Europa. No son neutros políticamente, porque defienden, o como se dice popularmente, son la socialización de las pérdidas y la privatización de los beneficios. Eso no es neutro. Los paradigmas más económicos son la hipótesis de los mercados eficientes. Se dijo, el mercado es el mejor ubicador de factores productivos, es el mejor vaticinador de los precios, y los economistas que descubren en el futuro los precios de los bonos, los precios de los productos básicos, etcétera, dan las señales para que allí se ubiquen los factores productivos. ¿Qué pasó? Las señales eran sobrevalorados las ganancias hipotecarias y subvaluado el precio del dinero, y vino esa exageración, la burbuja inmobiliaria o la burbuja de las tecnologías de la investigación. Una tras otra hemos tenido burbujas. El supuesto también del mercado laboral en equilibrio y del pleno empleo, que conduce a decir o a afirmar que el desempleo es voluntario, porque siempre se encuentra un empleo para la persona que está desempleada, lo que equivale a decir que ese 20% de desempleo en Europa es una gran vacación, ¿no? 10 millones de gente que están en vacación. Otro problema es, por esta ruta se llevó a la subordinación de las políticas sociales al crecimiento del Producto Interno Bruto, que era lo que tenía la señal. Hay un artículo muy bello de Keynes que se llama El porvenir de los nietos, y él dice, en ese momento, la tecnología actual genera, y la que se puede prever en 20 años, con esa tecnología bastaría 3 o 4 días de trabajo para que la gente, para que toda la sociedad tenga satisfechas sus necesidades y que haya superado la guerra por la subsistencia, la batalla por la subsistencia. Las demás necesidades son de control y de ejercicio de poder político. Pero para ello se necesita una nueva ética, una nueva moral, no la acumulación, no el enriquecimiento, no el mostrar bienes acumulando como símbolo de valor y de intelectualidad. Dejar y no pensar que el desarrollo económico es un sustituto, es un complemento y está supeditado al crecimiento. También nos llevaron estos paradigmas, el decir que la economía es ciencia exacta, apolítica, a aislar la política social de la económica y a considerar que la política social, por ejemplo educación, por ejemplo salud, por ejemplo seguridad social, es un costo atribuible al capital
y por eso se tiene que reducir y llevar al mínimo. Por eso se lleva los programas sociales focalizados mínimos, de manera que no demanden impuestos. A ver. Con esta lógica se reemplaza los derechos sociales por filantropía o por los programas focalizados. Se regresa nuevamente a los programas sociales o a la filantropía con un sentido de premio o sanción, solo darle a los que lo merecen. Era la filantropía o la política social decimonónica de la era victoriana. Se le quita el contenido político a la rebelión, a la subversión o a las huelgas. A ver, voy a ir rápidamente porque ya no hay tiempo. Digamos, todo el cambio del modelo condujo con muchos esfuerzos a que no hubiera crecimiento. El crecimiento, ustedes pueden verlo aquí, no se ha superado las tasas, por lo general las tasas de crecimiento del año de 1945-50 al 82, casi que en ningún país, salvo en Chile y Argentina. Pero tampoco se lo va a recuperar rápidamente, especialmente México, el más libre, el más liberado o el más liberal en economía y el más relacionado con Estados Unidos, tuvo la crisis económica muy fuerte y es el que menos se va a recuperar. Uno dice entonces, esa liberalización de México, ¿a dónde va a conducir? ¡Ay, Dios! Crece la tasa de desempleo. Cada vez que hay crisis, la tasa de desempleo es mayor y cada vez que hay recuperación, la recuperación es menor. Entonces nos estamos acercando velozmente al crecimiento sin empleo. ¿Y qué pasa? Los salarios se han deteriorado y han colapsado, los salarios mínimos reales, sobre todo en México. Ustedes pueden ver aquí la gran caída del salario real y del salario medio y real y mínimo mexicano. Es decir, a pesar de que se ha aumentado el número de horas de trabajo al año y la participación laboral, los salarios se han colapsado porque no crece la productividad. Todas las ganancias del capital con la liberalización de los mercados se van de los países, no se reinvierte y por eso la productividad sigue baja. La pobreza pues no se ha reducido, miren ustedes, apenas nos estamos acercando a los niveles de pobreza y de indigencia de los años 80, antes de la crisis. Lo mismo en la concentración del ingreso, está muy, muy cerca de lo que había en los años 80, a principios de los años 80. Hay, digamos, la supuesta, dos cositas nomás, que son las nuevas formas de captación de renta de este modelo, y ya termino con esto. Digamos, lo más grave es que hay un sistema de incentivos que promueve la capitalización. A medida que bajan los salarios reales y el nivel de consumo de la gente, sube la participación del capital en el ingreso. Porque hay una extracción increíblemente alta de la plusvalía, digámoslo así, porque bajan los impuestos, pero el Estado, es decir, hay un cambio en la ética del capitalismo. Es un capitalismo sin competencia, por todas esas grandes fusiones, etcétera. Y sin la competencia, el capitalismo es depredador. Se cambian los impuestos y se opta por la deuda pública para la provisión de los bienes públicos. Se bajan los salarios, pero para mantener la demanda interna mínima, se crean créditos y se endeuda el Estado, se endeuda a los hogares, se endeuda a los trabajadores y se crea una situación de miedo, de inseguridad, de fragilidad, y allí la sociedad se paraliza ante una situación de creciente inseguridad, etcétera.
Y en el sistema de estímulos y sanciones, los estímulos se van para el capital y las sanciones se van para el trabajo. Esa es la ética del nuevo capitalismo, que todavía, creo, desgraciadamente, no colapsa. Muchas gracias. Hacemos a la doctora Puyana. Ahora le toca exponer a la doctora Patricia Olave. La doctora es eso mismo, doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Relaciones Internacionales por la UAM Xochimilco, maestra en Estudios Latinoamericanos por la UNAM y licenciada en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM. Actualmente es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de esta misma universidad. Además, es tutora y profesora del posgrado de Economía, el posgrado de Estudios Latinoamericanos, el posgrado de Filosofía y Letras y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Escuchamos a la doctora Olave. Buenas tardes a todos. Yo voy a tratar de irme bastante rápido porque estamos muy alcanzados del tiempo. Me voy a sujetar lo más que pueda al PowerPoint que traigo. Pero antes que nada quisiera nada más contextualizar un poco mi presentación. Yo he estado participando de hace 2 años en un proyecto de seminario Teoría del Desarrollo aquí en el Instituto de Investigaciones Económicas, en donde hemos estado muy preocupados por meternos a conocer todo lo que se está dando en términos de lo que se llaman los gobiernos progresistas en América Latina, para discutir el tema sobre la posibilidad del desarrollo hoy o qué posibilidades tendría, etcétera, rediscutir si se puede llamar desarrollo o qué nombre ponerlo, pero en el fondo, más que nada, en la idea esta de que hay una crisis del neoliberalismo y que han surgido algunas propuestas que valía la pena recuperar, estudiar, sobre todo para ver qué tanto se podía plantear para el caso de México. Entonces, lo que yo voy a presentar aquí, más que nada, son una cantidad de inquietudes y de formas de pararme en lo personal a mirar este tipo de gobiernos y qué propuestas, digamos, se están realizando para ubicarlos en términos de los conceptos estos tan de moda como posneoliberalismo o nuevo desarrollismo. Entonces, bueno, aquí en general en todo el seminario se ha trabajado la idea de que las crisis, o sea, que la crisis actual se conjuga para analizar el caso de los gobiernos progresistas en América Latina con un fracaso del neoliberalismo, y esto representa, como planteaban las compañeras anteriores, siempre la crisis asociada a la posibilidad o a oportunidades que abre de cambio. Entonces yo creo que ahí más o menos podríamos ubicar también la preocupación de este seminario, ¿no? Sembrar el desarrollo frente a esta crisis como una oportunidad, es un cambio de paradigma. ¿De qué se trata, no? Entonces, por eso yo he titulado, digamos, mi trabajo como posneoliberalismo, nuevo desarrollismo, se dibuja en América Latina un proyecto alternativo de desarrollo. Y esta pregunta obedece también a toda esta discusión que hay en América Latina en general, en Brasil, en Argentina, en Bolivia, en Ecuador, etcétera. Hay mucha gente que está sobre este tema para poder vislumbrar, bueno, ¿qué significa posneoliberalismo? ¿Estamos en presencia de un proyecto alternativo real, de largo plazo, permanente, o de qué se trata, ¿no? Entonces, un poco para allá van las reflexiones. Bueno, la ola de gobiernos progresistas que se han venido sucediendo en los últimos años en América Latina, aunque representan diferentes modelos políticos, ideológicos y programáticos, tienen en común un origen antineoliberal. En esta perspectiva se plantean mejorar la distribución de la riqueza, la justicia y la equidad social, fortalecer la salud, la educación pública, generar mejores condiciones de trabajo y de salarios, incentivar el mercado interno y lograr una mayor integración regional. Aunque estamos hablando de economías disímiles en tamaño y en el tipo de especialización productiva, y que las políticas instrumentadas difieren de caso en caso, es recurrente en la literatura especializada encontrar debates en torno a que si estamos en presencia de cambios que se ubicarían en la senda del desarrollo. Brasil, Argentina y Uruguay, más cercanos a los planteamientos del nuevo desarrollismo,
Bolivia, Venezuela y Ecuador con un proyecto denominado post-neoliberal. El objetivo de la presente ponencia es puntualizar algunas cuestiones generales que permitan definir qué tanto los cambios que experimentan las economías señaladas podrían ubicarse en la perspectiva de un proyecto alternativo real al neoliberalismo. Como postneoliberalismo se entiende cualquier proyecto antineoliberal, que no necesariamente significa postcapitalista. Este es uno de los puntos de debate fundamentales. En lo fundamental, esto ya es una opinión mía, en lo fundamental las economías que se definen como postneoliberales se siguen guiando por la lógica del capital y, por tanto, de reproducción capitalista. En ese sentido, postneoliberal para mí definitivamente no es postcapitalista. Estamos todavía dentro de la lógica de reproducción capitalista. Ninguna de estas economías se aparta del patrón exportador imperante, consejos de reprimarización, como es el caso de Bolivia, Venezuela y Ecuador, o además con el desarrollo de algunos segmentos industriales, como es el caso de Brasil y en menor medida Argentina. Un segundo punto a destacar es que los gobiernos de las experiencias citadas llegaron al poder por la vía electoral, con elevado apoyo popular, pero también de otros sectores sociales que no son de izquierda, sino solamente antineoliberales. Esto les plantea la necesidad de instrumentar políticas heterodoxas, entre comillas, para responder a los intereses de una base social ampliada que va desde programas sociales para reducir la pobreza, fundamentalmente la extrema pobreza, mayor intervención y regulación del Estado en la economía y en el aspecto laboral, hasta políticas anticíclicas que apoyan a sectores empresariales y la pequeña burguesía. Proyecto postneoliberal, una vía al desarrollo. En la medida en que estos gobiernos asumieron vía el juego democrático electoral, pueden ser reemplazados del mismo modo al término de su periodo, dando paso a una oposición que vuelva a plantear políticas de apoyo total al capital. En este sentido, según mi opinión, las políticas económicas sociales implementadas son completamente reversibles. Ello hace dudar del planteamiento de que se trataría de un proyecto estructural de más largo aliento. Aunque en general las economías mencionadas se han visto beneficiadas por los precios elevados de los bienes primarios que exportan, ello es particularmente significativo en el caso de Bolivia, Venezuela y Ecuador, catalogadas como economías extractivas o reprimarizadas. El excedente del sector exportador es lo que les ha permitido a estos gobiernos financiar los programas sociales destinados a la mayoría de la población. Sin embargo, el proceso de reprimarización ha recibido una serie de críticas, a saber, que ésta no se ha complementado con una estrategia de fomento a actividades industriales con mayor incorporación tecnológica que disminuya la dependencia del comportamiento de los precios internacionales de los bienes primarios, que la recuperación del empleo en general y los incrementos salariales logrados a partir de los procesos de reprimarización aún se encuentran por debajo de los niveles que mostraron antes del neoliberalismo, entre otras críticas. La doctora Puyana acaba de presentar, aunque pasó demasiado rápido el cuadro, pero mostraba las cifras respecto a los salarios, ya como estos no se han recuperado, digamos. Nuevo Desarrollismo, un otro proyecto. En mayo del 2010, en Sao Paulo, Brasil, se firmó un documento que dio origen al planteamiento del Nuevo Desarrollismo, enfoque que retoma y actualiza el pensamiento cepalino para enfrentar el desarrollo en el marco del proceso de globalización. Según Luis Carlos Breset Pereira, uno de sus principales voceros, el nuevo desarrollismo es un conjunto de propuestas útiles para que los países en desarrollo medio, como Brasil y Argentina, recuperen el tiempo perdido y logren ponerse a la par de las naciones más prósperas. SIC. Supone que para alcanzar el desarrollo es esencial aumentar la tasa de inversión y orientar la economía hacia las exportaciones industriales o primarias con mayor valor agregado, y condiciona el aumento de las inversiones a la baja de la tasa de interés y a un tipo de cambio competitivo. Propicia una economía abierta y competitiva, requiere un acuerdo nacional para que se transforme en una verdadera estrategia de desarrollo y necesita un Estado capaz y eficiente. En términos del nuevo desarrollismo, el caso más novedoso, entre comillas, y el que quizá presenta mayores posibilidades de permanencia es Brasil, como lo planteaba el doctor Denis en la mañana, parte de los BRICS.
porque a la vez que no amenaza la lógica del capital, ha logrado construir mayores consensos, entre comillas. El gobierno de Lula y ahora el de Dilma Rousseff han propiciado el fortalecimiento del mercado interno mediante políticas de crédito al consumo y alzas salariales, apoyo para la inversión a pequeños y medianos capitales. Además, por su capacidad de economía subimperial, ha logrado no solo apropiarse de valor interno por la superexplotación del trabajo, sino también de apropiarse de valor a nivel internacional, fundamentalmente por sus inversiones de grandes capitales nacionales brasileños y relaciones comerciales con los países del Mercosur. Resumiendo esta primera parte, podríamos destacar los siguientes puntos para el debate. Que los gobiernos progresistas de la región se ubiquen en una senda post-neoliberal no significa que estén frente a un proceso irreversible. Que no hay que descartar el riesgo de que el progresismo quede atrapado en los límites y contradicciones de una modernización capitalista apoyada ahora por un Estado de nuevo tipo. Lo señalado no intenta demeritar las potencialidades de los cambios en marcha, pero sí relativizar las opiniones más optimistas sobre la superación del neoliberalismo y de que estaríamos en una fase de transición hacia un proyecto alternativo. Para no quedarnos en una posición pesimista, señalaré algunas ideas que estimo deberían tenerse en cuenta a la hora de plantear cualquier proyecto de desarrollo o como queramos llamarle. Uno sería cómo articular los cambios de la fase post-neoliberal con un nuevo proyecto económico-social alternativo y real. Cómo organizar y aprovechar el apoyo social para modificar las correlaciones de fuerza que permitan avanzar y otorgar permanencia a un nuevo proyecto. Fundamentalmente para los casos de Bolivia, Venezuela y Ecuador, cómo ir reduciendo transicionalmente la prominencia del sector extractivo y agroexportador e incentivar otras actividades que permitan mayor autonomía de las economías altamente industrializadas. Cómo incentivar la inversión en actividades que permitan obtener recursos por exportación, pero no desvinculadas de aquellas que se requieren para solventar las necesidades del consumo interno. Cómo incentivar el mercado interno con medidas redistributivas que no signifiquen inflación. Cómo resolver el problema de incrementar la educación y la capacitación de la mano de obra con la generación de más y mejores empleos. Esto yo creo que es vital frente a todas las tendencias. No sacamos nada con capacitar, invertir en capital humano y todo esto que se ha dicho, si tenemos un montón de jóvenes que van a salir y no van a encontrar ninguna posibilidad de trabajo, aparte de los que ni siquiera pueden entrar a estudiar. Cómo combatir la pobreza de una forma más estructural y no solo con programas asistencialistas y de bonos y como se ha estado dando hasta ahora. Entre otras muchas cosas que habría que detallar, pero en síntesis, cómo pensar y plantear un proyecto nacional de desarrollo de tipo incluyente que proporcione bienestar al conjunto de la población sin que ello signifique igualitarismo ramplón ni autarquía. También es de vital importancia destacar la necesidad de que las propuestas alternativas nacionales se vean reforzadas por un proyecto regional de mayor integración productiva, financiera y comercial. El Mercosur, UNASUR y la Constitución de ALBA son buenas iniciativas, pero deben avanzar más en una coordinación que defina especializaciones productivas y de intercambio. Unos podrían proporcionar energía, otros materias primas, otros alimentos, otros bienes con mayor manufacturación. El doctor Denis en la mañana hacía referencia a esta idea de cómo, productores de cuero se podían, agrupar como para negociar, ¿no? O sea, cómo desde lo regional también pensar en posición de fuerza y no pensar de que China, como decía él, nos va a imponer, y antes Estados Unidos nos imponía o nos sigue imponiendo también qué vender y qué comprar, ¿no? O sea, esta idea de la especialización, de la integración, mucho más consensado. Avanzar en producción de intercambios de tecnología apropiadas y funcionales a cada especialización productiva. Mecanismos de financiamiento, crédito con tasas preferenciales, etcétera. Todo lo anterior carece de sentido si no se avanza en afianzar una alianza de clases distinta en donde las burguesías y oligarquías locales se encuentren en un plano subordinado a las mayorías sociales. Este es el punto fundamental. No, como decía el doctor Denis, no estoy planteando, que venga la revolución y que se plantee, incluso desde el mero capitalismo, por lo menos, que un poco lo que había que ver más el caso de cerca de Bolivia, cómo las burguesías y las oligarquías se pueden supeditar, ¿no? a un planteamiento que beneficie más a sectores más amplios de la población, aún dentro todavía
y sin pensar, digamos, que estamos planteando romper con el capitalismo en lo inmediato. Es indudable que esto no se logra de la noche a la mañana, es un proceso de construcción que debe sustentarse en el apoyo popular y en los movimientos sociales que llevaron al poder a esos gobiernos progresistas. El cambio en las correlaciones de fuerza se debe aprovechar para modificar la estructura de la propiedad de los medios de producción y de la riqueza pública y la estructura de la distribución del excedente. En esta lógica, que se podría hablar de un proyecto alternativo real con aristas más definidas que la sola denominación de post-neoliberal. Terminaría señalando una cita de Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia. El debate central para la transformación revolucionaria de la sociedad no es si somos o no extractivistas, sino en qué medida vamos superando el capitalismo como modo de producción, ya sea en su variante extractivista o no extractivista. Lo importante es reorientar el sentido de la producción, sin olvidar que hoy hay que satisfacer también las necesidades básicas apremiantes que fueron las que llevaron a la población a asumir la construcción del poder del Estado. En el caso de Bolivia, pero yo lo podría generalizar para los otros casos. Así, pensar en un proyecto alternativo implica mucho más que la selección y adopción de medidas de políticas económicas eficientes, como lo plantean los defensores del nuevo desarrollismo. ¿Que estas son necesarias? Sí, pero también es fundamental modificar las correlaciones de fuerza que permitan avanzar hacia un proyecto más permanente, incluyente, con las diferencias nacionales, pero también más integrado regionalmente y más independiente de la economía mundial. Aquí me quedaría. Muchísimas gracias. Le agradecemos a la doctora Olave. Sin duda que ha sido una sesión con muchas propuestas, pletórica de análisis, reflexión. Los invitamos para la sesión que viene, la sesión 7, es integración, crecimiento económico y cooperación